En esta clase vamos a comprender un poquito más en detalle lo que es el aprendizaje automático. Primero veamos una definición de Arthur Samuel. Y fue el que primero acuñó este término. Y dice, el aprendizaje automático es el campo de estudio que proporciona a los ordenadores la capacidad de aprender sin estar explícitamente programados. Y esta parte final es la más importante, sin estar explícitamente programados. Bajemos esta definición un poco a tierra y veamos a qué se refiere Arthur Samuel. El problema que él tenía es que en este juego de las damas todo el mundo le ganaba y por más que entrenaba y por más que quería aprender no era capaz de mejorar y siempre perdía sus partidas. Entonces se le ocurrió la idea de por qué no apoyarse en esto nuevo que está creciendo que se llaman ordenadores y aprovechar todo su procesamiento para ser capaces de ganar esas partidas con sus amigos o familiares. Y claro, aquí llega lo curioso. Si Arthur Samuel no era buen jugador de las damas y siempre perdía, ¿cómo iba a ser capaz de enseñar a un ordenador para que ganase esas partidas? Primero veamos por qué eligió este juego que es el de las damas. El juego de las damas es un juego que tiene unas reglas muy simples y que las fichas se mueven en unas direcciones muy concretas y por lo tanto es fácil de enseñar a un ordenador a jugar. Es decir, es muy fácil de enseñar a un niño a jugar a las damas. ¿Okay? Porque ya os digo, las fichas se pueden mover en direcciones muy limitadas. Pero a la vez, aunque sepamos jugar, es muy difícil desarrollar una estrategia y requiere mucho conocimiento y mucha práctica ser capaces de convertirnos en buenos jugadores. Entonces, este juego tiene un equilibrio perfecto entre juego cerrado y limitado, porque las fichas se mueven en unas direcciones muy concretas, pero a la vez, al ser un juego muy simple, también lo convierte en un juego en el que se requiere mucha estrategia y por lo tanto se considera en general que aquel que juega bien a las damas o al ajedrez tiene una gran inteligencia. Lo que buscó aquí Arthur Samuel era un juego en el que pudiese demostrar que el desarrollo de esa inteligencia artificial o de ese modelo fuese, pues eso, con cierta profundidad para crear estrategias. ¿Y cuál fue entonces el desarrollo de Arthur Samuel sin saber jugar a las damas? Pues crear un código o un modelo de aprendizaje automático que jugaba contra sí mismo. ¿Y cuál es la ventaja de un ordenador? Que puede estar jugando horas infinitas y aprendiendo. Y lo que llegó, el desarrollo, la conclusión a la que llegó Arthur Samuel fue crear un modelo o de nuevo un conjunto pues eso, un modelo de aprendizaje automático que fuese capaz de jugar incluso mejor que él y además ganar a otras personas sin que nadie le hubiese dicho cómo desarrollar una estrategia o qué reglas seguir. Simplemente se le explicó, pues eso, las reglas del juego, pero en ningún momento se le explicó ninguna estrategia o ninguna forma de ganar. Simplemente se le dijo que había que ganar, se le explicó las reglas y el propio ordenador fue viendo cómo ganar esa partida. Y a partir de este primer estudio, este primer trabajo de Arthur Samuel, posteriormente IBM, gracias al modelo de aprendizaje automático que desarrolló, que llamó Deep Blue, fue capaz de ganar a Garry Kasparov, que en ese momento era el gran jugador de ajedrez mundial, y bueno, pues también fue uno de los primeros hitos en los que se demostró que un ordenador era capaz de ganar al ser humano en un juego como podía ser el ajedrez. Y si os fijáis, hasta el momento hemos intercambiado el término de inteligencia artificial con aprendizaje automático. Y la pregunta es, ¿son exactamente lo mismo? Eso es lo que vamos a comentar en esta siguiente diapositiva. Y primero vamos a ver que la inteligencia artificial es la capa exterior de la cebolla, es decir, es las técnicas que nos permiten pues, desarrollar esa inteligencia de los ordenadores. Dentro de inteligencia artificial hay una única forma de hacerlo. Pues no, veremos que hay diferentes campos de estudios que nos permiten desarrollar esa inteligencia artificial de los ordenadores. Y una de ellas es el aprendizaje automático. Entonces lo que vemos es que el aprendizaje automático es un subconjunto dentro de la inteligencia artificial. Y luego de nuevo, dentro del aprendizaje automático, nos vamos a enfocar en el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Y son los dos únicos campos, luego subcampos dentro del aprendizaje automático que existen? Pues existen muchos más. Podemos hablar de aprendizaje por refuerzo o incluso el deep learning o aprendizaje profundo. Pero nosotros de momento nos vamos a enfocar en estos dos. Hemos dicho que el aprendizaje automático nos vamos a enfocar en dos ramas. Primero veamos el de aprendizaje supervisado. ¿Y qué significa esto de aprendizaje supervisado? Lo que hacemos es partir de un conjunto de datos, un histórico de información, que en este caso pueden ser transacciones. También tenemos un conjunto de etiquetas que nos dicen si las transacciones son o no son fraudulentas. Es decir, tenemos por un lado datos y por otro lado el resultado de esas transacciones.
Entonces lo que hacemos es entrenar un modelo de aprendizaje automático que gracias a ese histórico de datos sabe diferenciar cuáles son las transacciones fraudulentas y cuáles no. Otro ejemplo puede ser cuando queremos vender una casa. Podemos tener un histórico de precios de venta, saber información como los metros cuadrados, el número de habitaciones, la localización y a partir de ahí luego también saber por qué precio se ha vendido. Entonces lo que vamos a hacer es crear un modelo de inteligencia artificial o de aprendizaje automático que coge o utiliza todo ese histórico de datos y a partir de ahí cuando le llega una nueva información de una casa es capaz de inferir o predecir el precio de esa casa. Fijaos aquí que estamos hablando de una sola casa y que no hablamos del precio medio de casas o del tamaño medio de casas, sino que somos capaces de ir a valores individuales como puede ser una única casa. Este mismo ejemplo lo podemos ver con correos de tipo spam o no spam o el análisis que utilizan los médicos para saber si una escáner, una imagen puede o no puede tener cáncer. Entonces vemos aquí que lo que hacemos es partir de un conjunto de datos históricos con etiquetas. Sabemos cuáles son, por ejemplo, fraudulentas las transacciones o cuáles no, y el propio modelo o el modelo de aprendizaje automático aprende de este histórico su aprendizaje supervisado, ya que le decimos lo que es y lo que no es, entonces por eso se llama aprendizaje supervisado. Y cuando le llega una nueva información, un nuevo dato, es capaz de categorizarlo, clasificarlo según la información de esta casa, de este correo, de esta transacción. Y por eso a esto se le conoce como aprendizaje supervisado. ¿Y entonces qué es el aprendizaje no supervisado? Pues aquí vemos que este histórico de datos pues no tiene ningún tipo de etiqueta. No sé si es fraudulento o si no es fraudulento. Simplemente tengo un conjunto de datos y lo que me gustaría saber es si tiene algún tipo de patrón común o algún tipo de característica. Entonces yo le paso este conjunto de datos al modelo de aprendizaje no supervisado y le pido que me clasifique en dos categorías. Pues una primera respuesta puede ser la siguiente. Me lo divide en colores. Por un lado el amarillo y por otro lado el azul. ¿Es una respuesta correcta? Pues oye, parece interesante, ¿no? ¿Es la única correcta? Veremos que no, que también puede hacer una segunda clasificación en base a la forma o la figura de estos datos. ¿Hay alguna respuesta mejor que otra? Pues vemos que no, simplemente es un aprendizaje no supervisado porque no hay una respuesta correcta, sino que damos un poco más de espacio a la respuesta de ese aprendizaje automático. Y si a lo mejor este ejemplo de figuras y colores no ha quedado muy claro, vayamos a uno más práctico. Digamos que una vez que los alumnos han terminado este curso de analista de datos, pues oye, yo me quedo con cuáles son los vídeos que más han visto, los que más han repetido, cuáles han gustado más o cuáles no han gustado tanto y a partir de ahí analizo un poquito el tipo de usuarios que tengo. Parto de un conjunto de información, pero no tengo ni idea de cuántos tipos de usuarios, qué tipo de utilización hacen del curso, no tengo ni idea de nada. Y lo que utilizo es un modelo de aprendizaje no supervisado y le digo, oye, mira, yo tengo todos estos datos y todos estos usuarios, pero no tengo ni idea. ¿Cómo me lo clasificarías o qué información podríamos sacar de aquí? Y lo que me dice el modelo es, te lo voy a clasificar en tres categorías. Y la primera categoría es ese conjunto de usuarios o de estudiantes que lo que se enfocan es en aprender tanto lo teórico como lo práctico. Se ven todos los vídeos teóricos y prácticos y quieren tener una visión muy completa de todo el curso. Y este tipo de alumnos es pues una categoría de ellos. Otra categoría de alumnos, ¿cuál sería? Pues aquellos alumnos que solamente se enfocan en las clases teóricas. Realmente en la parte, pues oye, desarrollo de Python, programación y demás no les interesa tanto, pero sí que les interesa bastante conocer o aprender conceptos teóricos. Pues aquí sería una nueva categoría de alumnos. ¿Y la última cuál sería? Pues de nuevo el modelo de inteligencia artificial me diría que sepas que esta última categoría, los datos que tienen en común es que se enfocan mucho más en este caso en las clases prácticas. Y vemos que pues entonces este conjunto de alumnos no se enfocan o no les importan tanto las clases teóricas, sino que lo que quieren es programar y se enfocan mucho más en este tipo de clases. Y como vemos, partimos de un conjunto de información y de un conjunto de alumnos que no tenían ni idea qué representaban y gracias a este modelo de aprendizaje automático he sido capaz de clasificarlo en diferentes categorías. Y gracias a esto lo que puedo hacer posteriormente es cuando desarrollo un nuevo curso o cuando quiera mejorar el contenido,
basarme en este feedback o este tipo de forma en la que los alumnos utilizan los vídeos o le dan me gusta o no me gusta. E incluso lo que podría hacer es contenido específico para cada una de las categorías para que así la experiencia de aprendizaje fuese mucho mejor en base al tipo de alumno que es cada uno. Y bueno, con esto finalizamos la clase. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.